Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la titular de la SEDATU, Rosario Robles, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría dice que la SEDATU firmó contratos en 2016 con universidades, institutos, televisoras públicas que no hicieron los trabajos y subcontrataron a terceros que tampoco los hicieron, según este diagnóstico de la Auditoría Superior de la Federación. La triangulación de recursos habría beneficiado a personas físicas y a empresas privadas que nunca participaron en una licitación. De este tamaño es el tema. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en 85% de los recursos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, ejerció en 2016 en 19 contratos con entes y universidades públicas. SEDATU tiene 30 días hábiles para responder por el probable desvío de 1.747 millones de pesos, de un total de 2.060 millones que le fueron fiscalizados. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, entre 2012 y 2016 hubo desvíos por más de 6.879 millones de pesos en contrataciones hechas entre dependencias y entidades públicas. En la mayoría de los casos, se usó universidades para triangular recursos y favorecer a empresas privadas. ¿Cómo ha sido posible? A través de la adjudicación directa, que permite la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público. Si el gobierno contrata al gobierno, no hay licitación. De acuerdo con la cuenta pública 2016, SEDATU pagó a entidades y universidades públicas servicios por más de 2.360 millones de pesos. SEDATU contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para hacer 4 diagnósticos. Por ese servicio le pagó 186.113.000 pesos. La universidad no hizo el trabajo y subcontrató a una empresa a la que le pagó 81 millones y medio. Esa empresa tampoco hizo el trabajo y subcontrató a 4 empresas más. El problema es que nunca se acreditó que alguna entregara el trabajo. Los recursos se transfirieron a 11 empresas y 9 personas físicas. ¿Qué ocurrió con los otros 104 millones y medio que la universidad recibió de SEDATU? La cuenta pública señala que la institución se los quedó como beneficio. Con la Universidad Mexiquense del Bicentenario se repitió la fórmula. SEDATU le dio 178 millones de pesos. La universidad subcontrató por 82 millones y medio a 2 proveedores y a una persona física. Nadie cumplió con los servicios. La institución consideró los 95 millones y medio restantes como beneficio propio. La Universidad Tecnológica de Campeche recibió casi 183 millones de pesos por un convenio de colaboración con la Secretaría. La universidad subcontrató a un proveedor por 93 millones de pesos. ¿Qué hizo con los 90 millones que le quedaron? Según la auditoría, la universidad realizó transferencias injustificadas a 11 empresas por 79 millones. El resto fue su ganancia. En el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, ubicada en Hidalgo, también hay irregularidades. Recibió de SEDATU 186 millones de pesos. La universidad subcontrató 98% de los servicios a 2 empresas. La conclusión de la auditoría es que la institución simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de un servicio que no hizo. SEDATU pagó a la Universidad Politécnica de Quintana Roo 97 millones de pesos. La institución educativa subcontrató a 8 proveedores, quienes transfirieron todo el dinero a empresas y personas físicas sin contratos que justificaran los pagos. De los servicios pagados al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo SADCB por 450 millones y 272 millones de pesos respectivamente, se comprobó que ni los entes públicos ni las empresas beneficiadas entregaron algún producto o servicio. El daño al erario es por el total de los contratos. En la auditoría 1792-DE también se observan posibles desvíos realizados a través del Instituto Tecnológico de Comalcalco y la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Rosario Robles, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la titular de la SEDATU. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Al contrario, Carlos, muy buenos días, a tus órdenes. Gracias. ¿Qué responde Rosario Robles ante estas acusaciones? Bueno, ya respondí desde antier
que salió el primer reportaje del periódico Reforma y exigiendo además un derecho de réplica que hasta ahora no me ha sido concedido y convocándolo muy amablemente a que fuéramos a la Procuraduría General de la República, Carlos, y se presentaran pruebas de que Sedesol en su momento, cuando estaba yo al frente de ella, y Sedatu, hubieran contratado con las empresas motivo de sus investigaciones, que nosotros hubiéramos triangulado recursos, porque además la nota hablaba desvío a Robles, es decir, no, aquí se personalizaba en mi persona, y que presentaran pues copias o documentos que acreditaran que había habido una triangulación de recursos hacia Rosario Robles de estas empresas, porque creo que es lo mínimo que exige un trabajo periodístico serio. Ayer no se presentaron, no estuvieron, no hay tales pruebas, evidentemente, y yo quiero aquí ser muy clara, Carlos. Tú acabas de hablar de que la Auditoría Superior de la Federación acusa a la Sedatu de un desvío. No ha utilizado ni siquiera la palabra desvío. Habla de irregularidades de muchas dependencias públicas, porque así es el análisis de la cuenta pública, se establecen estas irregularidades y tú tienes que irlas solventando, tú tienes que irlas acreditando. Lo que no se acredite, entonces se procede ante la función pública o ante la Procuraduría a pedir sanciones administrativas y sanciones penales. ¿Qué he dicho yo? Investíguese. Soy la primera y la más interesada en que esta investigación se haga a fondo y que esta investigación empiece por mí. Desde hace meses, desde agosto, solicité a la función pública que hiciera un análisis de mi evolución patrimonial. Yo sigo viviendo en la misma casa de hace 22 años. Le pedí a la Secretaría de Hacienda, todavía estaba Pepe Mida al frente de la Secretaría de Hacienda, que su unidad de inteligencia financiera hiciera un estudio de todas mis transacciones financieras, y si había en México, en el extranjero, en Pakistán, en Corea, etcétera. Le pedí a la PGR que me informara si yo estaba en alguna de las denuncias que había presentado ya la Auditoría Superior de la Federación. Yo no estoy denunciada en ningún momento por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, quiero acreditar mi absoluta voluntad de que esto se investigue profundamente. Así lo he hecho, así lo he instruido, así hemos estado trabajando, y las empresas, ninguna de las que se han señalado, tiene un vínculo ni con Sedesol en su momento, ni con Sedatu. Ahora, más allá de lo que haya publicado el periódico Reforma, basándonos en el reporte que hace la Auditoría Superior de la Federación, lo que dice es, de la Secretaría de Rosario Robles sale dinero a un ente público, en la televisora de Hidalgo, la universidad de no sé dónde, el instituto de no sé qué, ¿no? Sale a un ente público. Entonces, como es de gobierno a gobierno, pues no tiene que haber licitación. Ese ente público contrata a una empresa o a varias. Y luego esas empresas contratan a otras empresas o personas. La lana fluye, el trabajo no se hace, pero la lana sí se pierde, sí se deposita y va sudando, van perdiéndose dinero en el camino. ¿Cómo explicar algo así? Bueno, no. Porque no sucede una vez, o sea, dice que sucede en repetidas ocasiones. Acabamos de presentar nomás 4 ejemplos. Tiene años. Esto porque es absolutamente legal. Primer punto. Es el artículo primero de la Ley de Adquisiciones. Yo creo ¿Cómo puede ser legal que se pague por un trabajo que no se hace? Hay que acreditar que no se hizo el trabajo. Esto es lo importante. Tu institución pública contratas por el artículo primero una institución pública, y no solo es Sedatu, Carlos. A mí lo que me sorprende es que haya una señalización solo a Rosario Robles y que sea yo la única que esté sentada en el banquillo de los acusados, que no tengo ningún problema, y tú sabes que a mí me gusta tomar el toro por los cuernos. Yo aquí estoy, ayer fue a la PGR, no, en ese sentido no hay problema. Pero la auditoría señala de varias instituciones que utilizan este mecanismo, que es legal. Lo que el encargado del despacho ha dicho son 2 cosas muy importantes, que ven un riesgo en la utilización de este artículo primero, por su discrecionalidad, etcétera. Entonces, pues que lo cambie la Cámara de Diputados,
Y dos, ahora, tengo aquí a el mí que me artículo corresponde, primero. a mí como secretaría, no a mí Rosario Robles, a la secretaría, a las áreas que convinieron con esas universidades o con esos entes públicos, porque son diversas áreas, no es la oficina de la secretaria. Acreditar que los entregables están. La auditoría dice que no. Bueno, la auditoría dice que en algunos casos se entregaron, que en algunos casos no son. Pero todo no es lo que eso, se pidió. por eso entra la Procuraduría. Porque, Ahora, el artículo permíteme primero, nada más el que echó, terminar, que nada más, esto es muy porque importante. hablaba del artículo primero, del que echó mano, dice que sí se puede hacer esto, pero debe ser la excepción, no la regla. Y que en dado caso, la subcontratación no debe ser mayor al 45% del monto de la obra. Y esto parece violarse sistemáticamente. Por eso las universidades, y aquí son dos tramos de control muy importantes, Carlos. Y yo no defiendo a nadie y por eso digo investíguese. Y si alguien de la Secretaría, incluida yo dije ayer, cometió una responsabilidad en el manejo del uso de los recursos públicos, que se castigue. Ahora, A ver, hay dos tramos de control, permítanme tantito. Uno es la institución que contrata, que tiene que verificar que por lo que contrató les sea entregado. ¿Cómo hace sus licitaciones el ente público que es autónomo? ¿Cómo procede internamente? Es otro tramo de control que no te corresponde a ti como contratante. Pero es que ahí lo que dice la auditoría es que ahí está la trampa, ¿no? La auditoría dice dos cosas y acredita dos cosas. La primera es que personal de la Dirección General de Recursos Materiales de Sedesol instruye, en este caso, en un caso muy particular, a personal de Radio y Televisión de Hidalgo a contratar a ciertas empresas, por un lado, ¿no? Ya las tenían ya identificadas. Que demostrar por parte de la Procuraduría General. Por eso presentó la auditoría una denuncia penal. Lo que también dice secretaria es que el día de la firma del contrato, que es un contrato por 600 millones de pesos, el día de la firma del contrato llegaron personal de Sedesol con los entregables, que se supone que tendría que haber. Yo creo que todo eso que establece la auditoría, y como ha dicho el encargado del despacho, nosotros ni imputamos a personas ni declaramos culpables. Establecemos situaciones que tienen que ser investigadas. ¿Quién las investiga? Por un lado, la función pública, para ver si hay una responsabilidad de carácter administrativo. Por otro lado, la Procuraduría General de la República. Eso, secretario, o sea, pasó que llegaron a la licitación. Porque usted dice, claro, a las universidades, pues ya eso, ahí no nos metemos. Ahí está el truco, porque las universidades pueden hacer lo que le da su regalada gana. No pueden hacer lo que se les da. Y están diciendo a la auditoría lo que señala es, les están diciendo qué hacer. Y les están dando lo que tiene que acreditar en una investigación ante la Procuraduría General de la República, que lo está haciendo. Pero no le preocupa que los elementos están ahí, digamos, no le preocupa que bajo su liderazgo Sedesol hubiera incurrido en este tipo de prácticas para contratar. Me preocupa enormemente, y tan me preocupa que yo he dicho que esto se investigue hasta el cansancio. A ver, Rosario, contrataron y productos y llevamos servicios. Varios años con este tema. Esto no es de, ahora, y no solamente es esta secretaría. Pero el que caso se haya específico focalizado en esta secretaría es bien diferente. Contrataron productos y servicios, contrataron estudios. ¿Dónde están esos estudios? ¿Dónde se puede consultar cada uno de ellos? Por eso, es justamente lo que yo he podido ver. Este convenio, ¿existen? Claro. A ver. La auditoría dice que no. No, claro que existen. Y ¿Dónde yo están? lo platiqué mucho con el auditor Portal. Le dije, a ver, a mí me constan muchos de estos servicios. Por ejemplo, los coordinadores técnicos, están públicos. ¿Sí? Los coordinadores técnicos municipales. Que a mí el auditor Portal me dijo, Rosario, un fondo que es para estados y municipios de combate a la pobreza, que no pasa por Sedesol, se utiliza para comprar suburbans, para comprar fertilizante y demás, y no para combatir la pobreza. Yo le pido que usted me ayude a reorientar este fondo. Lo reorientamos, hicimos lineamientos y formamos una figura de coordinador técnico municipal que se contrató vía las universidades, porque las instituciones no tienen ese personal. Existen. Bueno, hasta huelgas me hicieron que porque no les pagábamos. Claro que existen. Te puedo decir así que no hay un sistema informático. Ese sistema informático lo utiliza toda la administración pública, que se llama el Sistema de Focalización para el Desarrollo, porque hicimos una
un padrón de quienes debieran ser beneficiarios de los programas sociales porque verdaderamente estaban en pobreza. Los que no existan, Carlos, que se castiguen. Secretaria, los que se acredite una vez que la Procuraduría termine sus investigaciones, que no se entregaron porque están haciendo peritajes. Es que esto no es de que yo dije, se están haciendo peritajes técnicos. Si se acredita que no se entregaron, evidentemente que soy la primera en decir que se castigue. Por eso he pedido que se investigue. Yo he estado en la Procuraduría solicitando, por favor, ya concluyan con estas investigaciones. Es el mismo gobierno, ¿no? Y ustedes dicen, pues sí, la secretaria del gobierno federal, que es del PRI, va a la Procuraduría del gobierno federal, que es del PRI, le pide a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es del PRI, que le diga a la Secretaría de Hacienda, que es del PRI. No, porque, a ver, yo creo la auditoría es independiente y la auditoría dice, cuidado. No, pero la auditoría no ha señalado a Rosario Robles en ningún momento, ¿eh? No, nombre jamás. Pero prácticas que ocurrieron durante su liderazgo. Perdón, fuera para las campañas del PRI, no para Rosario Robles, no para el patrimonio de la secretaria, sino para fines para mí es muy político-electorales. Importante aclarar, Enrique, que en primer lugar no es para mi patrimonio, porque la nota, el titular de Reforma decía, megadesvío a Robles. Y eso sí yo no lo voy a permitir. ¿Podría ser para otra cosa? Simple y llanamente yo no he participado en ningún acto de triangulación de recursos y hasta el día de hoy no se ha demostrado que haya habido una triangulación de recursos. Ahora, si se acredita, que es lo que yo he pedido, sigamos el dinero. Pues, sí. Pues ahora sí que follow the money. Pues es lo que hizo la auditoría y se le perdió. La auditoría no ha hablado, es decir, creo que es bien importante leer de qué habla la auditoría. La auditoría dice, yo observo esto y recomiendo este procedimiento de control. Ahora, secretaria, entonces, es dinero de la secretaría que pasa a una empresa. Dinero de la secretaría que pasa a un ente público, que pasa a una empresa, que pasa a otra empresa y se diluye. ¿No es lavado de dinero eso? No, a ver, yo creo que eso le corresponde a la Procuraduría General de la República establecer. Sí, ¿qué me toca a mí como secretaría? ¿Qué me toca a mí como secretaría? Claro, nada más que hay tramos de responsabilidad. Si tú te robas un lápiz, pues no es responsable su responsabilidad principal el señor es cuidar Emilio Azcárraga. Ojalá fuera un lápiz. Son más de 1,000 millones. Principal sería cuidar el erario público. Claro, y precisamente por eso que hay áreas que tiene que haber entregables. Por ejemplo, se menciona la Universidad del Estado de México, que tiene años contratada, antes de que llegáramos nosotros, para todo el programa de adultos mayores. Pues mes con mes se le paga a los adultos mayores de este país. ¿Por qué no contratar directamente a las empresas? ¿Por qué pasan por las universidades, por las empresas, por otras empresas? A ver, porque tienes estos mecanismos que te da la ley, que muchas veces tienes que enfrentar circunstancias. Y ya, por ejemplo, lo de adultos mayores venía de antes que nosotros tuviéramos. Pero porque, es que se despierta sospecha. Acépteme que por lo menos despierta sospechas. A ver, ¿por qué no licitaron? Carlos, ¿Por qué usan este mecanismo? No se licita el que contrates personal por un mecanismo de outsourcing y tú como administración pública no tienes para tener un coordinador en cada municipio para verificar que un fondo para la pobreza se aplique adecuadamente. ¿No le están dando la vuelta a la ley con esto? Cada uno, sí, yo creo, y como siempre se lo dije a la auditoría, si se considera que ese artículo primero debe cambiarse, que lo cambie el legislador. Oiga, a mí no me toca cambiarlo. Pero, es decir, subcontratan a las universidades para hacer obra, para gorras, para playeras. ¿Qué tienen que ver las universidades en eso? Eso es lo que está raro. O sea, dices, oye, ¿quieres hacer gorras? Haz gorras. Los entes públicos se quedan con un pedazo de ese dinero, ¿no? Sí. Hazle una empresa que se dedique a hacer gorras. No le pidas a una universidad que le pida a una empresa que le pida a otra empresa que te haga unas gorras y luego no llegaron las gorras. La universidad tiene que acreditar su capacidad técnica y la universidad tiene, o el ente público, que no solamente son las universidades. No solo son las universidades. Pero están universidades para hacer gorras y playeras, que fue lo que les licitaron. Bueno, no, lo que les asignaron, ojalá les hubieran licitado. No, se han licitado muchas cosas. Pero eso no, estos miles de millones no. A ver, yo creo que es bien importante dimensionar el asunto, Carlos. Estamos hablando de observaciones por más de 100,000 millones de pesos. Todos las tenemos que solventar. Todos las tenemos que acreditar, no solo la SEDATU. Todos tenemos que inicia el proceso. Nosotros no podemos, y por eso el auditor ha sido muy claro, no se han establecido culpabilidades porque hay un principio de presunción de inocencia que tiene que respetarse. Y tiene que haber un proceso. Y por eso se presentan denuncias penales. En las denuncias penales, la Procuraduría tiene que establecer responsabilidades. Pero, secretaria,
¿Por dónde va? A los específicos que hicieron esas contrataciones. Sí. Ahora, como cabeza de sector, usted es responsable de... No, es que aquí no hay responsabilidades de cabeza de sector. Supuesto, aquí hay responsabilidades administrativas y responsabilidades penales en el uso de recursos públicos. Yo no firmé. No solo no firmé, yo tengo un área que es la que se audita, que es la oficina de la secretaria, y esa área igualmente es auditada, y si se le encuentra una irregularidad tiene que ver directamente con Rosario Robles. Pero hay áreas, cada área, y hay reglamentos que establecen que cada subsecretaría, la oficialía mayor, pueden contratar ellos. Pero algunas empresas que eso es lo que está pidiendo como fantasmas por parte del SAT. Eso no brinca, no supuesto, es un foco rojo. Por eso yo digo que se investigue. Si mi postura ha sido, investíguese, por favor. Si mi postura fue desde agosto, que sabía que venía todo esto, y sabía que veníamos a tiempos electorales, y yo dije, por favor, Arely Gómez, 30 de agosto. Si es 30, ¿del gobierno ¿verdad? federal también? No, bueno, pero por favor, no vamos, o sea, hay métodos, hay procedimientos, investíguese. Pero además, Carlos, yo le hago un llamado a las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a la transparencia, que se metan a esto. Se han metido muchísimo. Y le han dicho a usted. Y ellos han dicho con toda claridad, Rosario, nosotros no estamos diciendo que tú ahorita hayas agarrado. Pero ¿qué sí dicen? Y regreso a la auditoría, que es la fuente. A ver, ¿por dónde ha pasado, secretaria, usted ha brincado este asunto? Ese mismo método, como si fuera el método Rosario, digamos. ¿Lo que es? No, perdón, yo no te puedo permitir existía una cosa. No existía este método. Cuando claro, esto no que existía. Nunca había sido un escándalo. Nunca ha habido un escándalo. Llega usted a la Sedesol y entonces se usa todo este método de las universidades y demás, pero y tuve el mismo informe. Llega usted a la Sedatu y sucede exactamente lo mismo. En la Sedatu. No te admito eso bajo ninguna circunstancia, Carlos. Y te lo voy a decir por lo siguiente. Es un método que se utilizaba en el sexenio anterior, en otros sexenios. Es un método que utilizan muchas secretarías, no solo la Sedatu. Entonces, método Rosario, de ninguna manera. Y bajo ninguna circunstancia, yo por eso digo, a mí investíguese. Ahora, desde el principio, porque usted dice muy bien, esto lleva muchos años. Desde el principio, la Auditoría Superior de la Federación y las organizaciones a favor de la transparencia decían: esto está mal. Es un método que genera muchas preguntas. Y usted, en las secretarías donde iba, sucedía y sucedía y sucedía. Como hay en otras, simple y llanamente señalo, a mí me entregaron o no los productos por los que fuimos contratando a esas universidades. Sí se entregaron. No se entregaron. Asúmase y asígnese una responsabilidad administrativa y penal. ¿Por qué siguieron usando este método? Los responsables. Es un método que la ley te da y que te permite la auditoría, la auditoría. ¿Y por qué no lo ha cambiado? ¿Por qué no se ha cambiado la ley? No tiene esas facultades. Tiene la facultad de proponerle al Congreso, a la Cámara de Diputados. Hasta ahí, proponerle. Y ha dicho 1000 veces, se ha sido vocal al respecto, y las organizaciones también. Esto está mal. Veo que es un riesgo y que ha propuesto la auditoría, Carlos. Es que esto es bien importante. Ahora, porque si no... ¿Ha propuesto qué? Propongo que todos esos convenios los suscriban los titulares, para que haya una responsabilidad del titular y el titular verifique. ¿Ya los firma usted? No, está como propuesta y tiene que quedar en la ley. Yo ya no estoy haciendo este método para acabar pronto. Digo, este año nosotros dijimos no se haga ninguna contratación por esa vía. Entonces, en este sentido, y hay incluso denuncias que yo he presentado de universidades que sí me han saltado. Secretaria, ayer aquí nos dijo Ricardo Anaya que todo este tema que trae él es un asunto del PRI, que es mandado a hacer por el PRI por los tiempos electorales. ¿Usted, secretaria, sospecha que esto es mandado a hacer hacia usted, hacia su partido? ¿Hacia el PRI? No. Yo creo que es producto de cada año que la auditoría presenta su informe y que evidentemente establece ni desvíos ni quebrantos, porque ellos no tienen esas facultades. ¿No hay fondo electoral en esto? Yo lo que digo es, investíguese. Yo no me voy a escudar en el proceso electoral para eludir una responsabilidad. Mal haría en eso. Creo que los tiempos se prestan para que esto sea mucho más agudo.
pero yo quiero que se investigue. Una última, secretaria. A mí, a ver, Carlos, algo Sí. bien importante. Ni me van a encontrar un departamento en Miami, ni un rancho en ningún lugar, ni estuve 10 años en Canadá viviendo con lujos para regresar a ser senadora plurinominal. Cuando yo no estuve en la administración pública, trabajé, y te consta, todos los días para mantener a mi hija. Yo no me fui ni a París ni a Nueva York, yo trabajé, porque de eso vivo, de mi trabajo. Yo tengo los mismos bienes, mi declaración patrimonial es pública, no se ha variado ni ha modificado de que yo entre al gobierno, así es que por eso digo, investíguese todo lo que se tiene que investigar. Quieren que abra las puertas de mi casa, las abro. La Quieren sospecha es ver que la dónde lana se fue a vivan las mis campañas, hermanas. fundamentalmente. ¿A qué campañas? A las Del PRI. Pues yo creo que debieran acreditar esa sospecha. No es de sospecha, no Una es que yo última, puedo secretaria. sospechar 300 cosas. Tiene que comprobarse jurídicamente eso, porque es muy grave. A ver, una última, secretaria. Sucedió en la Sedesol, cuando estaba usted ahí, sucedió en la Sedatu, ahora que está usted ahí, varias veces. El monto alcanza miles de millones de pesos. El monto que establece como irregular Sí. y que tendrá que irse solventando. Varias que ver en veces, qué queda. varias veces, las dos secretarías, se menciona que se dio la lana, pero nunca se hizo nada con ese dinero. Eso no lo dice la No auditoría. suena- La auditoría dice No, que la ustedes auditoría dice que los entregaron entregables no están. Que los entregables los llevaba Sedesol. Para eso hay peritajes, para eso tiene que haber estudios de la PGR. La PGR por eso se ha tardado tanto. No suena... Porque tiene que hacer peritajes, Carlos, para ver si se entregaron o no se entregaron. Yo te puedo decir que de los casos que yo hablé con el auditor Portal, a mí me consta que se entregaron. A mí me consta que ¿Y no los hicieron ustedes para que los entregaran No, ellos mismos? Por ejemplo, te voy a poner un caso. En el marco de la cruzada contra el hambre se hicieron grupos nutricionales. Es lana de la cruzada contra el hambre, eso es La doblemente cruzada contra duro, el hambre, ¿no? déjame decirte una cosa, que disminuyó la pobreza alimentaria en este país. Por eso yo no permito que se manche todo este trabajo que se ha realizado, Carlos. La Sedatu, ¿sabes que estamos ahorita trabajando para que 60,000 viviendas se edifiquen de quienes fueron afectados por el sismo? Entonces esas son mis Pues yo creo tareas que por eso principales. más duele cuando se ven estos miles de millones de nada pesos más. bajo sospecha de desvío. Pero que se pruebe. Es que se tiene que probar. Es que ya Lo fueron más muchos años importante. con lo mismo, secretaria. Y no se ha probado. Entonces se No tiene suena que probar. todo Se esto tiene que probar. que Yo nos lo dice único usted que digo, pruébese. Y es si alguien- legal, es la ley, así están los señalamientos, la auditoría Es por que- 8 años. ¿No suena todo esto, como dirían los clásicos, a una estafa maestra? No. Te puedo decir que yo lo que puedo en este momento establecer categóricamente es, Sedesol, Sedatu establecieron convenios legales, tienen que verificar que hubo esos entregables. La Procuraduría tiene denuncias en donde no está Rosario Robles, esto es bien importante, y esas denuncias están haciendo peritajes de la mano con la Auditoría Superior de la Federación, para que no haya duda. La auditoría está acompañando todo este proceso y a mí me parece muy importante porque yo quiero que esto quede muy claro, Carlos. Yo ya fui víctima de una persecución y a mí no me acreditaron haber recibido un solo centavo. Yo sigo viviendo en el mismo lugar, yo estoy en el mismo lugar y yo asumo totalmente mi responsabilidad y por eso estoy aquí y por eso he dado la cara. Y por eso ayer fui ante un órgano como la PGR a decir, a ver, presenten las pruebas de que a mí, Rosario Robles, me han triangulado recursos, me han depositado de Pakistán dinero, que yo ahora en lugar de vivir en mi casa de siempre, tengo 20 mansiones. Eso es lo que pido, Carlos, porque también es muy fácil dañar a las personas. Y yo tengo una hija, yo tengo una familia, mis hermanos viven en sus mismas casas, viven de su trabajo. ¿Por qué? Eso tampoco es admisible, porque es tan importante que se investigue la libertad de expresión, el derecho a la información, como el derecho a la honra y a la reputación, que es un derecho humano, y el principio de presunción de inocencia. Entonces, yo lo único que digo es, vamos paso por paso, y que se hagan las investigaciones conducentes, y lo dije ayer. Y si esas conclusiones llegan a que yo fui responsable, que se aplique la ley. Yo no rehuyo eso, pero tengo la absoluta tranquilidad de haber trabajado con transparencia, con honestidad, de haber innovado políticas públicas, de haber contribuido de manera importante a lo que el presidente Enrique Peña Nieto a mí me encomendó. Gracias, secretaria, por estar en el Muchas estudio. gracias. Muy buenos días.